Sebastián Domínguez, tributarista, para explicarnos un poco y conversar acerca de esta nueva versión del impuesto a las ganancias, ¿no? Que como solía decir el presidente Milei, el salario no es una ganancia, por eso ahora le cambiaron el nombre y es el impuesto a los ingresos personales. Domínguez, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, la idea entonces es gravar los salarios a partir del 1.250.000 pesos, ¿no? Sí, ahí hay que ver digamos, una breve introducción para hablar sobre esos valores. Primero, la reforma que se hizo el año pasado, a fin de año, la verdad es que era una reforma que no era razonable desde el punto de vista tributario. Había que hacer un cambio en el impuesto a las ganancias porque muchas veces se pagaba y se paga sobre conceptos, digamos, sin capacidad contributiva, y con este régimen nuevo que se va a incorporar se va a volver a pagar sin capacidad contributiva, como ahora voy a comentar. Era algo que había que modificar, digamos, aunque no es agradable, obviamente, para los que tienen que pagar. Tiene aspectos positivos y negativos esta reforma. Por ejemplo, esto que vos comentás, 1.250.000, vendría a ser un valor para un empleado soltero, porque para un empleado casado ese valor es más alto. Es casado con 2 hijos, por ejemplo, que los pueda deducir, es 1.590.000. ¿Por qué esto es ahora así? Porque antes vieron que hablábamos de el piso de ganancias es, por ejemplo, 1.250.000. Ahora no es más así porque se elimina ese concepto del piso de ganancias. Y eso es positivo, porque lo que se hace es actualizar las deducciones personales, actualizar los tramos de las escalas del impuesto por la inflación del 2023, porque antes la ley de ganancias... estamos hablando como si esto se va a aprobar, ¿no? También hay que decir claro, que esto es un proyecto que ha sido mandado ayer a la noche, Sebastián, y que obviamente debe ser debatido, que hay muchos gobernadores, sobre todo los peronistas, que han dicho que no convalidarán volver a bajar el piso, pero que sí sería acompañado por muchas provincias que han visto reducir sus ingresos de coparticipación, porque este era el principal ingreso de la coparticipación, ¿no? Claro, por eso es importante decir, hablamos de un proyecto, falta debatirlo en el Congreso, ver si se aprueba y los cambios, pues seguramente va a haber cambios. En esto del costo, costo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de esta reforma para 2024 iba a ascender alrededor de casi 0,83% del PBI. Un costo muy alto que generó estos problemas financieros en provincias y también a la nación. Entonces, volviendo a lo positivo, digamos, se termina con el piso, las deducciones especiales incrementadas. Ahora el tratamiento es el mismo para todos los trabajadores, ¿sí? Lo que se hace es tomar las deducciones personales, ganancia no imponible, deducción especial, deducción por cónyuge, hijo, actualizadas. Este proyecto las actualiza al doble de lo que estaban vigentes para ahora 2024, porque las actualiza por IPC y no por la variación de las remuneraciones. Y también es bueno que se incorpore una actualización automática tanto de los tramos de las escalas del impuesto como de las deducciones personales por el IPC trimestralmente. Claro, porque antes, claro, las categorías en algún momento se desajustaban porque obviamente donde hubiese aumentos salariales rápidamente podía saltar incluso de una categoría a la otra. Claro, o sea, pasaba de escala, de un tramo de escala a otro tramo de escala simplemente por la inflación, cuando en realidad seguía ganando en términos reales lo mismo. Bueno, Sebastián, son 800.000 los trabajadores que pasarían a tributar, ¿no? Si esto se aprueba. Así ha dicho el gobierno, esa estadística la tiene solo el gobierno porque es el que maneja las remuneraciones, son 800.000. Para tener una referencia de idea, porque mucha gente está muy preocupada porque dice voy a volver a pagar ganancias, no sé cuánto. Si esto se aprobara tal cual está, para tener una referencia, uno podría decir que el empleado soltero hasta 1.250.000 no paga brutos, ¿no? Siempre. Brutos no paga ganancias. Si tiene un bruto de 1.600.000, estaría pagando más o menos 45.000 pesos de ganancias mensuales. Y si tiene un sueldo de 2 millones, unos 150.000 pesos de ganancia. Claro, porque para que tenga una referencia. ¿No? Digo, es progresivo. Ahora no es pasás de 0 al 35%, ¿no? Que es lo que sucedía antes. Claro.
Claro, lo que sucedía en la práctica antes, por la tabla existía del 9 al 35, pero en la práctica se pasaba prácticamente de 0 al 35 rápidamente. Por ejemplo, el de 1.600.000 estaría en la tabla del 19%, el de 2 millones de pesos que cobra y se le retienen 150.000, si se aprueba esto, pasaría a estar a la tabla, a la alícuota del 27%. Y casado con 2 hijos, también para que tenga una referencia, hasta 1.590.000 no pagaría ganancias, bruto siempre. Si tuviera un sueldo de 2 millones de pesos brutos, más o menos pagaría 58.000 pesos mensuales, y con un sueldo bruto de 2.400.000, unos 282.000 pesos mensuales. Ahí ya estarían en 35% esta persona, como para que tengan una referencia, porque mucha gente está preocupada. Delphi. Sebastián, hablas de cambios que se pueden llegar a dar igual en relación al proyecto. En su momento el gobierno había pensado un mínimo no imponible que rondaba entre el 2,3 millones, 2,5 millones brutos. ¿Podría llegarse a subir el piso? Yo creo que no, porque, a ver, desde el punto de vista del gobierno, creo que no, porque si no estaríamos muy parecido al esquema actual del impuesto que se quiere derogar, porque hoy por hoy, con un sueldo bruto de 2.100.000 y pico de mil pesos, se está en el mínimo no imponible y no se tributa. Y justamente eso le hizo perder la recaudación del impuesto a las ganancias al gobierno nacional y a las provincias y Cava. Entonces, me parece que fue un error ese número que dijeron. Creo que debería ser un poco más alto esto, porque la realidad es que un empleado soltero que gana 1.250.000 pesos no es millonario, tiene que pagar el alquiler, tiene un auto que mantener, el seguro, muchos gastos que hace que no tenga capacidad contributiva el que cobra un poquito más. Entonces, acá siempre está en desventaja el soltero cuando en realidad tiene que afrontar mayores gastos, porque mantener una vivienda y todos los bienes y servicios solo es mucho más costoso que hacerlo de repente repartido en una pareja, ¿no? Claro, sí, pasa. También lo que le sucede, bueno, al casado con hijos, también tiene hoy el colegio privado. Si manda un colegio privado, la realidad es que las cuotas han aumentado considerablemente. Entonces, la verdad es que todo el mundo, el soltero con 1.250.000, el casado con 2 hijos con 1.590.000, deberían tener un umbral más alto para pagar. Por ejemplo, si uno dice, pensemos que esto está tomado a diciembre, pero enero vamos a tener una inflación probablemente muy similar a diciembre, 25% quizás. Quiere decir que si uno ajusta ese 1.250.000 por la inflación de enero, ya estaría arriba del 1,5 millones el soltero. Entonces, debería esta reforma tener esas deducciones un poco más altas de inicio. Y otra cosa importante que genera muchas dudas es ¿desde cuándo esto entraría en vigencia si se aprueba tal cual está el proyecto? Así como está, sería retroactivo al 1 de enero de 2024. Y eso, a mi criterio, es un problema porque va a haber empleados que van a cobrar el sueldo de enero, van a gastar porque quizás no les sobra el dinero y después se encontrarían con una deuda que les van a tener que retener ganancias retroactivo a enero. Entonces, eso debería reformarse y decir, bueno, para los 2 primeros meses, por ejemplo, que se aplique el impuesto cedular, que hoy está en la ley, y a partir del 1 de marzo, en todo caso, el nuevo esquema. ¿Está contemplado en el proyecto que haya algún sistema que sea más sencillo para el trabajador a la hora de cargar todas las cuestiones que tienen que ver justamente con las cargas de familia y demás para tratar de descontar del impuesto? Digo, porque hoy es bastante complicado y prácticamente el trabajador en relación de dependencia tiene que sí o sí recurrir a un contador público. Sí, no está contemplado, digamos, expresamente una forma de simplificarle la tarea al empleado, no está contemplado en la ley. Lo que sí simplifica es sacar el tema de los pisos. Claro. ¿En qué simplifica? En que el empleado va a tener la posibilidad de hacer un control de lo que le retienen un poco más fácil de lo que tenía que hacer antes. No quiere decir que lo pueda hacer perfectamente. Si tiene remuneraciones variables va a ser complicado como siempre. Si tiene horas extra va a ser complejo. Pero si es alguien que tiene un sueldo fijo todos los meses y solo aumenta por la inflación, le podría resultar más simple hacer el control. Pero sigue siendo impuesto a las ganancias un impuesto complejo,
de ejercicio, que se van acumulando las rentas. La realidad es que no es una simplificación del impuesto en general, pero sí esto de eliminación de los pisos es importante. Sebastián Domínguez, tributarista, muchísimas gracias por este momento en el que nos explicó bastante sobre este regreso del impuesto a las ganancias, con otro nombre, pero regreso al fin, para entender un poquito más de qué se trata. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, cuando se reinstale, si así sucede, el impuesto a la ganancia seguramente va a ser motivo para el pataleo de los gremios. Gremios que hoy están convocando a un paro desde las 12 y hasta las 12, o sea, por 12 horas durante esta jornada, convocado por la CGT, también por la CTA, acá lo vemos, ambas CTA, y por ATE, ¿no? Un gremio que es fundamental, que concentra los trabajadores del Estado y que hoy son justamente una de las fuerzas importantes que se estará movilizando hacia donde veíamos antes, ¿no? Con Carola Suárez, hacia la plaza de los dos congresos. Se suma también la CAT, se suma acá la Unión Ferroviaria, la UTA, los taxis, ¿no? Digo, hoy veíamos más temprano trabajar los taxis, generalmente los particulares, pero los que están agremiados van a cesar sus operaciones también desde el mediodía. Camioneros ya estaban desde temprano en la plaza y en el armado, dragado y balizamiento, vialidad, peajes y los aeronáuticos. Esto ha generado todas las suspensiones que veíamos más temprano desde Aeroparque, la única que está funcionando en el día de hoy. Flybondi, que ha mudado sus operaciones hacia Ezeiza. Metrodelegados, UPCN, Citralab y el SUOR se suman a la movilización del día de hoy. Los metrodelegados interrumpiendo también el servicio, lo que tiene que ver con el subte, y Premetro desde las 19 estará funcionando con normalidad hasta esa hora. El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa y Estacionamiento, el CISPREN y FEPROSA se suman en el día de hoy, o sea que también va a estar complicado cargar nafta, ¿no? Digo, tener previsto eso. Si vas a venir con el auto, hacelo antes de las 12, ¿no? De cargar nafta para asegurarte poder tener para la vuelta. La bancaria, que ha dado respuesta en esta última semana, también sumándose al paro. Habrá durante toda la mañana, desde las 10 hasta las 12, el servicio normal en los bancos, pero luego será interrumpiendo. Tratarán de llegar a algunos bancos privados con servicio hasta la hora de cierre de 3:30. Guatri y el Sindicato de Comercio, los encolumnados detrás de Cavalieri, que había tenido una postura más cercana al gobierno de Javier Milei, con reuniones con Sandra Petovela en las últimas semanas, pero finalmente también se plegó por la presión de los más duros, de Pablo Moyano, que estará encabezando este acto y que estará siendo uno de los oradores en ese escenario junto a Daer de la CGT.